Gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Que el Señor lo bendiga. ¿Está contento? ¿Está gozoso? Un servidor, hermano, está lleno de gozo y de alegría por tener la oportunidad de compartir nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hoy es miércoles de Juan el Amado. Así que yo le invito a que prepare, hermano, todo a su alrededor, aún su vida misma, para que podamos pasar, hermano, el siguiente tiempo estudiando la palabra del Señor en un tema, hermano, muy importante que ya lo verá, se va a dar cuenta de que esto es precioso, pero asimismo es muy importante. Amén. Así que bueno, pues hoy miércoles 9 de diciembre de este año 2020, le invito, prepárese, tenga su libreta a la mano, tenga todas las cosas que necesita para que pueda poner atención, su Biblia. No lo olvide, qué importante tener la Biblia también a la mano. Y bueno, pues vamos a utilizar, hermano, nuevamente las diapositivas para presentar, hermano, el tema del día de hoy que le hemos llamado Abogado tenemos. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle, ¿verdad?, a que no se pierda ninguna transmisión. No solamente de las de hoy miércoles, sino de los demás días, perdón. ¿Verdad? Así como, por ejemplo, es el sábado de la oración, que recuerde que estamos preparando una preciosa velada, si Dios lo permite, para el día 18 de diciembre. Sí, así que le recuerdo, le anuncio, se lo digo para que se prepare una preciosa velada, hermano, de oración, y vamos a ministrar sanidad y milagros, cantos, lecturas. Vamos a estar orando por todas las peticiones que nos haga llegar. Amén. Bueno, entonces no se pierdan las transmisiones de los sábados, que es de oración, las de los domingos, ¿verdad?, que es del culto, el culto general. Sí, las de lunes, que es la clase del Instituto Bíblico a las 7 de la tarde, los días martes, que es el curso de Conociendo la Palabra de Dios. No se lo pierda, yo le invito, mire, es muy importante este curso porque, mire, generalmente de la Biblia, sí, como cristianos damos por hecho de que conocemos, pero realmente, hermano, mire, a veces no sabemos ni dónde están los libros de la Biblia, ¿verdad? No sabemos cuál sigue después de Efesios o cuál está antes del libro de Jueces, ¿sí? Y batallamos mucho hasta para encontrar los libros de la Biblia. Bueno, no solamente por eso le invito, sino también para que conozca de qué trata la Biblia, cuál es el tema que ésta abarca. Tal vez usted puede decir, ay, pastor, pues es el tema de Dios, ¿verdad? El tema de la salvación en Cristo Jesús. Y claro que sí es eso, hermano, pero mire, necesitamos como hijos de Dios, como creyentes, profundizar, tener un conocimiento más preciso, más exacto, más profundo de la palabra de Dios. Así que yo le invito, no se pierda el curso de los martes, amén, a las 8 de la noche, y es nuestro hermano Dani Medina, ¿verdad?, quien comparte este precioso curso. Así que no se lo pierda todos los martes a las 8. Hoy miércoles de Juan el Amado, no se lo pierda, ni el de mañana jueves, hermano, que es el de los dones espirituales. Amén. Que si usted recuerda, ya la semana pasada comenzamos con el primer don, que fue el don de palabra de sabiduría. El día de mañana no se pierda el don de palabra de ciencia. Amén. No se lo pierda. Y otra cosa que le quiero comentar, mire, abajo en la descripción, ¿sí?, usted va a encontrar los links de los estudios anteriores, desde el primero hasta el que vayamos dando en curso. Amén. Así que bueno, hacemos esto con la finalidad de que si usted no ha visto los anteriores, bueno, pues le sea más fácil encontrarlos. Amén. Suscríbase a la página también, ¿verdad? Se lo pedimos, suscríbase para que las notificaciones le lleguen en automático, ¿verdad? Y pues dele ahí un like también, ¿verdad? Para que todo esto, hermanos, redunde en que el progreso de la palabra se siga dando, siga corriendo la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Acomódese, pero no tanto que se me vaya a dormir, ¿verdad? Enviamos un saludo a todos los que nos ven de sus hogares, aún los que nos vean desde un hospital, ¿verdad? Como puede ser nuestro hermano Nergel, ¿verdad?, a quien el Señor está restaurando y levantando. Bendito sea nuestro Señor por este testimonio precioso, con nuestra hermana Lucrecia, su esposa, ¿verdad? Les enviamos un saludo hasta ahí al hospital en donde nos están viendo, que el Señor les bendiga y confiamos en que el Señor va a seguir haciendo su obra. Amén. Así que bueno, pues donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en un hospital, en el trabajo, donde quiera que usted esté, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre usted, y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para el estudio de esta noche. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar.
Bendito Señor, te damos las gracias en este día, Señor, en esta noche, este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias porque hoy es miércoles, hoy corresponde, Señor, el estudio de media semana, Señor, en la congregación, en la iglesia. Señor, no estamos, mi Dios, allí, pero, Señor, tu palabra sigue llegando hasta nuestros hogares. Gracias te damos porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, está con nosotros. Y hoy pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para poder entender un tema que es de vital importancia también para nuestra vida espiritual. Gracias te damos. Guíanos, Espíritu de Dios. Ilumina nuestro caminar con tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por toda tu obra, por todo lo que tú haces. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, abra conmigo su Biblia en Primera de Juan, capítulo número 2. Fíjese que la semana pasada, con el tema de alejados de la luz, terminamos el primer capítulo, ¿verdad? Y nuevamente se lo reitero, si no vio el tema pasado o los anteriores, en la descripción se encuentran los links para que los pueda ver. Amén. Y que la palabra sea de bendición. Mira, es una carta, la primera carta de Juan es una carta pequeñita, pero qué poderosa, ¿no lo cree? La finalidad, hermano, es conocer el corazón de este hombre llamado Juan, hermano, el corazón de un pastor, fíjese bien, que tuvo una percepción muy cercana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bajo esa percepción, bajo esa perspectiva, él le habla a la iglesia para que la iglesia sea cuidada, sea protegida, ¿sí? Debido a todas las cosas que pudieran hacer que ésta, hermano, se alejara del Señor, que se alejara de la luz. Y bueno, mire, el tema de hoy, ¿verdad? Es un tema precioso. Aquí está, es el estudio número 6, ya, gracias a Dios, estudio número 6. Y el pasaje es Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 2, solamente los primeros 2 versículos. Vamos a avanzar nuevamente poco, ¿verdad? Pero es muy importante, hermano, todo lo que estos 2 versículos contienen, amén. Así que yo le pido que esté atento. Si usted quiere tener estas diapositivas, háganoslo saber por medio del WhatsApp, ¿verdad? Y se las enviamos en formato digital, ¿sí? El libro que comprende al estudio que estamos dando todavía no lo tenemos terminado, puesto que este curso, hermano, se está elaborando al mismo tiempo que se está dando. Amén. Entonces, bueno, si usted quiere tener las diapositivas, yo le estaría mandando hasta donde vayamos al término de esa clase. Por ejemplo, hasta el término del día de hoy. Yo le enviaría todo este material desde el primer estudio hasta el estudio número 6, ¿verdad? Y bueno, pues yo le estaría enviando, le estaría actualizando los cursos siguientes, de manera que al final usted ya pueda tener todo el curso completo. Amén. Bueno, vamos, hermano, a este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene ahí en su Biblia? Gloria a Dios. Acuérdese que es muy importante, hermano, tener su Biblia a la mano, leer lo que se nos comparte, confirmarlo, corroborarlo. Amén, eso es muy importante. A veces nos confiamos mucho, ¿sí? Y nos limitamos nada más a que nos lo lean, ¿verdad? A que nos lo muestren en una pantalla. No, hermano, yo le quiero invitar a que usted también coopere con esa responsabilidad de tener su Biblia en la mano y de leerlo. Amén. Entonces, versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice la palabra del Señor así. De hecho, mira, aquí se lo voy a poner también. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Este es el pasaje bíblico, y fíjese bien, lo primero que tenemos que notar, hermano, es la forma en la que Juan comienza a dirigirse a los creyentes. Ve, hermano, que el término que utiliza denota mucho amor, dice hijitos míos. Y bueno, hermano, aquí podemos darnos cuenta precisamente de lo que mencionamos, de que Juan da a entender ese afecto sincero que él sentía, hermano, por sus hermanos en Cristo, por todos los creyentes en Cristo Jesús.
¿sí? Juan empieza por llamarlos hijitos míos. Y creo que usted sabe, ¿verdad? Si no, yo se lo quiero decir, que cuando se utiliza un diminutivo, fíjese bien, en algún idioma, bueno, pues el diminutivo indica ese amor, ese afecto hacia la persona. Y mire, no es la excepción que en el griego, que aún en el latín, y obviamente en nuestro idioma que es el español, cuando se utilizan los diminutivos, eso es lo que indican, ese amor que la persona siente por esa otra, ¿sí? Y creo, hermano, que el ejemplo es bastante claro en nuestro idioma, ¿verdad? Cuando utilizamos el diminutivo hacia nuestros padres, cuando les llamamos papi o les llamamos papito, ¿verdad? O hijito, o hasta incluso a una mascota, ¿verdad? Cuando se le aplica a su nombre, ¿sí? O directamente al sustantivo que es el animalito, hermano, el diminutivo. Mire, damos a entender ese amor que sentimos, ya sea por una mascota o por una persona o por alguna cosa. Dese cuenta, hermano, de que Juan así comienza su mensaje. Juan, hermano, tenía como propósito, fíjese bien, lo siguiente. Les está escribiendo para decirles que no deben pecar, ¿sí? ¿Cómo le diría usted a una persona que no peque, que no haga lo malo? ¿Sí? Seguramente, mire, habría personas que lo harían de una forma enérgica, ¿sí? Habría personas que lo harían de una forma abrupta, ¿sí? Ordenando, ¿sí? Y así como si por medio del ordenarle, por el medio de imponerle a la persona fuera a obedecer. Bueno, quiero decirle que puede haber personas que reaccionen al temor de que alguien les esté imponiendo o de que alguien les esté dando una orden. Puede ser que reaccionen, fíjese bien, en ese temor y se abstengan de lo que la misma persona les está pidiendo que no hagan. Sin embargo, escuche esto, no hay mejor garantía que pedirle algo a alguien por medio del amor. Y es por ello, hermano, que Juan comienza diciéndole a la gente que no pequen, y fíjese, utilizando un diminutivo de cariño, de amor, con el cual él pretende que precisamente pudieran hacer lo que él les está pidiendo. En el temor, hermanos, no hay amor, ¿sí? En el temor no hay garantía tampoco de que la gente pueda demostrar fidelidad y obediencia. Pero en el amor, escuche esto, en el amor, pese a que alguien pudiera pensar que alguien se pudiera burlar de alguien, hermano, que afectivamente le pidiera hacer algo, déjeme decirle que no hay mejor manera que a través del amor que lograr obtener algo o producir algo en los demás. Y Juan, hermanos, lo sabía. Es por ello, hermano, que desde el principio él comienza su carta demostrando ese amor sincero para con toda la iglesia. Amén. Es por ello, hermano, que fíjese, quiere conducirlos a la bondad a fuerza de amarlos, es decir, a fuerza de manifestarles el amor. ¿Sí? Yo le invito, tal vez usted como papá necesita poner en práctica esto. Tal vez usted sea el papá que dice, es que si no les hablo duro, es que si no les digo aún hasta con palabras ofensivas, es que si no les hablo de una manera drástica, no me hacen caso. Mire, cambie la estrategia, ¿sí? Cambie, hermano, la forma de hablarle a sus hijos, de hablarle a su esposa, de hablarles a los que usted tiene cerca, aún a sus trabajadores, aún a las personas que son sus compañeros de trabajo. Cambie la estrategia y comience a utilizar un amor sincero. Y usted se va a dar cuenta de cómo sus hijos, mire, tal vez sí, al principio van a decir, achis, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Verdad? Ahora, ¿qué mosca le habrá picado? ¿O qué le pasó? ¿Sí? Pero le aseguro que entre tanto usted siembra en el corazón de ellos el amor, usted va a cosechar aquello que tanto ha pedido y que de una manera incorrecta usted ha tratado de producir en ellos. Aplique el amor. Amén. Ahora, el propósito, fíjese bien, que Juan tenía al escribirles, como ya lo hemos dicho,
es el hecho, hermanos, de pedirles que no pequen. Fíjese, qué cosa tan importante, ¿verdad? O sea, Juan no iba a pedirles, hermano, que le dieran de comer, o Juan no iba a pedirles que le regalaran algo. No, lo que Juan iba a pedirles, hermano, fíjese, es el hecho de que se abstuvieran de hacer lo malo delante de Dios y obviamente con sus semejantes. Se da cuenta, hermano, de que es un punto bastante complicado, ¿sí? Porque muchas de las veces las personas se pueden ver ofendidas, se pueden sentir agredidas, se pueden llegar a sentir, fíjese bien, hasta muy dignas, ¿sí? En relación a que, ¿cómo me pide eso? No sabe quién soy yo, ¿sí? Entonces Juan, hermano, fíjese bien, utiliza la estrategia adecuada aplicando el amor en un punto, hermano, que era bastante delicado en la vida de la gente, en la vida de los creyentes. Y creo sin duda, hermano, que sigue siendo, fíjese bien, un punto delicado hasta el día de hoy. Sabe que en muchas congregaciones, hermano, ya no se predica en relación al pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pastores que dicen, es que si lo hago la gente se me va. ¿Sí? Si hablo acerca del adulterio, si hablo acerca de las palabras deshonestas de nuestra boca, si hablo en relación al pecado, dice, pongo en riesgo, ¿sí? La membresía de la iglesia. Pero yo quiero decirle algo, no debe de ser eso el motivo de evitar hablar del pecado en nuestras congregaciones, debe de ser todo lo contrario. No puede haber, fíjese bien, un mensaje que digamos que es bíblico y que se quite de el poder denunciar el pecado, obviamente por medio de la palabra, con sabiduría y sobre todo estamos mencionando que el modelo, hermano, que Juan siguió es por medio del amor. Tal vez para algunos diga, pastor, yo no puedo hablar de una forma amorosa en la iglesia en relación al pecado. Lo tengo que hacer de una manera enérgica y condenar el pecado. Mire, yo le voy a decir una cosa, tal vez sea esa actitud la que esté haciendo, fíjese bien, que la gente se vaya y no tanto el mensaje de la palabra, sino a veces es nuestra actitud. ¿Me explico? Entonces, esta también es una invitación, fíjese bien, a que hagamos del mensaje de Dios algo puro y que nosotros utilicemos la estrategia correcta para dar ese mensaje de parte de Dios. Amén. Y no solamente lo hablo, fíjese bien, en el área de nosotros como ministros, como pastores, sino que esto lo debemos de aplicar, como ya lo mencioné, aún hasta como papás, ¿sí? Aún hasta como patrones en el caso de los que lo fueran, en el caso, ¿verdad?, de aquellos que estén en responsabilidad. Amén. Por lo tanto, hermanos, fíjese bien, cuando Juan se trató de pedirle a la gente que no pecaran, hermano, tuvo que utilizar una estrategia distinta a la que humanamente cualquier persona pudo haber seguido. Y bueno, fíjese bien, hay dos cosas, hermano, que Juan menciona en relación al pecado. ¿Quiere conocerlas? Fíjese bien, aquí las tenemos. Aquí tenemos la número 1. A lo mejor no se alcanza a ver el número, está en color rojo, luego lo pongo en otro color. La número 1, fíjese bien, de lo que Juan tiene que decir acerca del pecado es, fíjese bien, lo primero es que acaba de decir que el pecado es universal. ¿Sí? Si usted recuerda, en los versículos anteriores, en los últimos, en el 9 y en el 10 del primer capítulo, Juan establece, hermano, que todos pecamos, ¿sí? Juan establece, hermano, que si decimos que no tenemos pecado, hermanos, pues le hacemos a Dios, ¿verdad? Mentiroso, pero también la persona se convierte en un mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque todos fallamos, ¿sí? Cuando no es, mire, con lo que hablamos, que es generalmente el área en donde batallamos mucho, ¿sí? Es en la forma de pensar. Y no se digan las cosas que hacemos, ¿sí? A veces decimos, nadie me vio, nadie se dio cuenta, nadie lo va a saber. Pero mire, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Por lo tanto, hermano, Juan establece en los versículos anteriores, en temas de estudios pasados, que el pecado es universal, ¿verdad? Es decir, los que viven al otro lado del mundo, hermano, cometen los mismos pecados que nosotros. Nadie está exento, hermano, de no caer en pecado, ¿sí? Y bueno, por eso comentamos aquí que cualquiera que diga que no ha cometido pecado, bueno, pues es un mentiroso.
¿Verdad? Se oye fuerte esto, hermano, pero es la verdad. Si alguien dice, no, pastor, no, yo no peco, yo no fallo, yo no cometo, mire, ya está pecando de orgulloso, ya está pecando de vanidosa, ya está pecando de ser una persona jactanciosa, ¿verdad? Entonces, hermano, realmente no podemos decir que no haya, fíjese bien, alguien que no cometa pecado. Todos fallamos. Ahora, ¿qué es lo número 2 que dice Juan en relación al pecado? Bueno, fíjese, que hay perdón, fíjese bien qué importante, que hay perdón para los pecados en lo que a Jesucristo, fíjese bien, ha hecho, ¿sí? En relación a la obra que Cristo ha hecho, hermano, podemos encontrar perdón, ¿sí? Y fíjese qué importante es esta frase. Si la está escribiendo, subráyela, dice, y que sigue haciendo por los hombres. Es decir, que la obra que Jesucristo hizo, la hizo una sola vez, ¿sí? Murió una sola vez, ¿sí? Bueno, pero a partir de ese sacrificio que hizo, fíjese bien, una sola vez por nosotros, su obra nos alcanza en relación a cuando caemos como sus hijos en pecado. Usted dirá, pero a ver, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? A ver, ¿lo puede explicar? Claro que sí. Pero fíjese, si lo primero que Juan dice es que el pecado es universal y que todos pecamos, lo segundo es que dice en relación al pecado, es que hay perdón para los pecados en lo que Jesucristo ha hecho. Y que sigue habiendo perdón. Aunque Cristo haya hecho esta obra hace 2000 años, fíjese bien, sigue habiendo perdón para los hombres cuando estos caemos precisamente en pecado. Amén. Ahora, si usted se está dando cuenta, fíjese bien, hay un cierto riesgo, hay un cierto peligro de sacar del contexto lo que estamos enseñando, de lo que nos dice la palabra de Dios en palabras del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, oh, pues qué suave, ¿verdad? Qué suave que si Cristo murió por mí hace 2000 años y su sacrificio alcanza para los pecados que yo cometa hoy en día, entonces significa que no importa que yo peque, al cabo sé que el sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años me alcanza hasta el día de hoy, para todo lo malo que yo quiera hacer. ¿Se da cuenta de ese peligro? Eso es precisamente, fíjese bien, lo que Juan quiere corregir, esa conducta, esa tendencia de los hijos de Dios a llegar a interpretar de esa manera la Escritura y sobre todo el sacrificio del Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos a ver qué más nos dice, hermanos, Juan. Fíjese bien, las afirmaciones anteriores podrían ser una excusa para pensar en el pecado con ligereza. Esto que le acabo de decir. Total, bueno, pues si Cristo murió por mí, no importa que yo peque. El pecado ya no tiene, ¿verdad?, importancia para mí porque la obra de Cristo me limpia de todo pecado. Y entonces convertirnos en cristianos, fíjese bien, carnales, ¿sí? En cristianos que pequemos de una forma deliberada, es decir, de una manera intencional, de una manera voluntaria. Es decir, practicar el pecado, fíjese bien, por gusto, casi como si fuera deporte, ¿verdad? Bueno, fíjese bien, mencionamos que si todos hemos pecado, entonces, ¿por qué hacer tanto lío, verdad, acerca de ello? ¿Y de qué sirve, fíjese bien, luchar contra algo que es una parte inevitable de la condición humana? Puede haber gente, hermano, que interprete así. Puede haber gente, hermano, que hoy en día se conduzca de esa manera. Y quiero decirle algo, la hay y bastante. De hecho, hermano, de esta enseñanza, fíjese bien, de esta enseñanza mal interpretada, sacada del contexto, se forma una de las doctrinas, hermano, que hoy en día se utiliza mucho en las congregaciones. ¿Sabe cuál es? La que habla, hermano, de la supergracia, ¿sí? La que habla de una teología liberal dentro de las iglesias, en las que, mira, no te preocupes, Dios te ama como eres, no cambies, no tienes necesidad, ¿sí? Tú puedes seguir pecando, al cabo que el sacrificio de Cristo, todos tus pecados ya los perdonó, ¿sí? Y sabe que hay muchísima gente que está dentro de una congregación pensando de esa manera, ¿sí? Yo quiero decirle que no es correcto. Y esa manera de proceder tampoco es la que Dios espera de nosotros como sus hijos.
Tenemos que ir a lo bíblico. Tenemos que ver, hermano, el contexto, pero sobre todo, tenemos, hermano, que rescatar la sana enseñanza de las palabras, hermano, de hombres inspirados por el Espíritu Santo como Juan, que antes de permitir conductas como esas, desean corregir ese tipo de conductas que están haciendo que muchos creyentes, fíjese bien, se alejen de la luz, ¿sí? Y al alejarse de la luz, fíjese bien, exponen, hermanos, su salvación, ¿sí? No sé si recuerda el ejemplo que yo le di el domingo. Imagínese una fuente, una lámpara que alumbra, hermano, de una forma tremenda, ¿sí? Cuando yo me acerco a la lámpara, mi cuerpo se llena de luz. Me explico. Se ilumina a consecuencia de acercarme a esa luz. Esa luz es la salvación, es la obra de Cristo, es la fuente quien es Dios. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de acercarme a la luz, me alejo de la luz? Bueno, pierdo esa luz. Y entre más me alejo de la luz, más entro en oscuridad. Entonces, ¿qué significa? Que no es la salvación que Dios me la quite. Significa que yo me estoy alejando de la salvación. ¿Me explico? Entonces, en los tiempos de Juan, fíjese bien, había muchos que se hacían llamar cristianos que pensaban de esta manera. Pues, ¿qué lío con el pecado? ¿Para qué hacemos tanto lío con ello? ¿Sí? ¿De qué sirve luchar contra el pecado? Mejor le damos rienda suelta a la carne. Al cabo es una parte inherente en el ser humano. ¿Sí? ¿Qué caso tiene? Si Dios nos dio el cuerpo, pues que sea para el placer, que sea para el disfrute, que sea para la vida, para gozar. ¿Sí? Bueno, yo quiero decirle que desde aquel tiempo había gente que pensaba así. No se diga el día de hoy. Hay mucha gente cristiana, líderes cristianos, mucha congregación cristiana, fíjese bien, que piensa de esa manera, ¿sí? Y entonces, hermanos, se permiten pecados tan terribles, tan grandes, tan fuertes, ¿sí? Y ya no sienten nada. Su misma conciencia, como dice Pablo, se cauteriza, es decir, se hace insensible a darse cuenta de que lo que están haciendo está mal. Ya no ven el pecado como algo malo. Al contrario, se permiten practicarlo de una forma intencional, ¿sí? Y siguen diciendo que son salvos, siguen diciendo que no pasa nada. Yo quiero decirles, hermano, que bíblicamente, bajo esa teología liberal y bajo esa doctrina de la supergracia, se debe de tener cuidado porque no es bíblico. Está sacado del contexto bíblico y no es la forma correcta. Y es precisamente lo que Juan, escuche, pretende enseñarnos para que lo corrijamos. Amén. Ahora fíjese bien. Además, dicen ese tipo de personas, si hay perdón de pecados, pues ¿para qué preocuparse? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, hermano, lo que es bíblico. Fíjese, Juan nos ofrece la solución ante el error de tomar el pecado a la ligera. Vamos a verlo, ponga mucha atención, esté bien atento. A ver, todos bien así, todos bien atentos, amén. Fíjese bien, el cristiano, hermano, es el que ha llegado a conocer a Dios. O sea, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que dice conocer a Dios. Amén. De manera que la vida de Cristo vive en él. Es decir, ya no es la persona quien vive, sino que ahora es Cristo quien se manifiesta en la persona. Eso es ser cristiano. Amén. Ahora, fíjese bien. Y el compañero inseparable del conocer a Dios, ¿sí? O sea, de ese conocimiento que tenemos de Dios, debe de ser ¿cuál? Aquí lo mencionamos, dígalo conmigo. Debe de ser la obediencia. Oh, gloria al Señor. ¿De dónde sacamos esto, hermano? ¿Sabe de dónde? Pues de la Biblia. Amén. Abra su corazón. Si usted dice conocer de Dios, ¿sabe cuál debe de ser la consecuencia de eso? El obedecerle a Él. Mire, creo que es algo lógico, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted llega, hermano, a conocer algo en su vida, cuando usted tiene una determinada tendencia hacia alguien o hacia algo, ¿sí? Y de ese alguien o ese alguien usted interioriza sus principios, interioriza
su forma de pensar, su forma de ser. Usted interioriza lo que esa persona o esa cuestión es de valor para usted. Fíjese bien, la consecuencia de eso, hermano, es que usted hace las cosas con base a cómo piensa esa persona o con base a lo que aquella situación, ¿sí?, le da a conocer. Por ejemplo, mire, a mí me sorprende mucho que las personas, hermano, que ven un partido de fútbol, que le van a un determinado equipo, ¿sí?, de deportes, de fútbol, por ejemplo, ¿sí?, se fascinan conociendo a los jugadores, conociendo el uniforme, conociendo los colores, conociendo, hermano, la filosofía del equipo, la visión del equipo, se fascinan con todo eso. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de ello? Que su conducta, fíjese bien, se ve marcada por una obediencia que es inherente, fíjese bien, o que es resultado precisamente del conocimiento que tienen de ese equipo, por ejemplo, de fútbol. Y entonces de repente ya se ve a la persona con la camiseta del equipo de fútbol, ¿sí? Y mire, hasta hablando como hablan los jugadores, hasta corriendo como ellos corren, jugando como ellos lo hacen, hasta querer pensar como ellos lo hacen. ¿Me explico? Entonces, hermano, cuando uno tiene conocimiento de algo o de alguien, la consecuencia inmediata de eso es el hacer las cosas de acuerdo a ello que hemos conocido. Por lo tanto, hermano, es lo que Juan nos está explicando. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, Juan utiliza el amor para pedirnos que no pequemos. ¿Sabe cuál es una forma en la que podemos evitar pecar? Es teniendo conocimiento de Dios. Porque la consecuencia de tener ese conocimiento de Él, ¿sabe cuál va a ser? La obediencia. Que le obedezcamos a Él en lo que estamos conociendo de Él. Amén. Entonces, hermano, por eso fíjese, Juan deja claro que estas deben ser partes gemelas de la vida cristiana, ¿sí? ¿Cuál y cuál? El conocimiento y la obediencia. Amén. Así que, ¿se da cuenta, hermano, la responsabilidad tan grande que tenemos? ¿Sí? Mire, mucha gente se jacta de decir, yo tengo muchos años de conocer del Evangelio. Bueno, pues yo espero que todos aquellos años que dice que conoce del Evangelio, también sean los mismos años, fíjese bien, de obediencia a Él. Porque si no es así, entonces ahí tiene una deuda. Ahí debe, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? Entre más, fíjese bien, entre más conocemos de Dios, mayor responsabilidad tenemos de obedecerle a Él. Por lo tanto, hermano, se cumple lo que Pablo también le habla a los romanos, ¿verdad? Alrededor del capítulo 6, 7 y 8, ¿sí? Donde Pablo explica, hermano, que ya no somos deudores a la carne. Es decir, a la carne ya no le debemos obediencia, ¿sí? Sino que ahora, fíjese bien, somos deudores a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, al conocimiento de Dios que nos ha hecho salvos. ¿Y qué le debemos a Él? Le debemos una conducta de obediencia. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese, abra su corazón para que podamos entender esta gran verdad bíblica que Juan nos dice. Juan nos pide que no pequemos y nos los dice por medio del amor. No por medio del coraje o de lo enérgico o de lo colérico que alguien pudiera hacer. No, nos lo invita por medio del amor. ¿Por qué? Porque nos hace ver que lo único que puede evitar nuestro deseo por pecar es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios me lleva a obedecerle a Él. Por lo tanto, una persona que es obediente a Dios va a evitar a toda costa caer en pecado. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, hermano, la segunda cosa que nos dice Juan, hermano, en relación a tomar el pecado a la ligera, es lo que dice aquí. Fíjese, que quien pretenda permanecer en Cristo, como lo dice el verso 6, que vamos a ver un poco más adelante, en este capítulo 2, verso 6,
Fíjese bien que quien pretenda permanecer en Cristo debe vivir la misma clase de vida que Él vivió. Amén. Ahora, fíjese bien, ¿qué significa eso? Eso significa que la unión con Cristo conlleva necesariamente la imitación de Cristo. ¿Sí? Es como lo que le puse el ejemplo, hermano, de la persona que se fascina con un equipo de fútbol. ¿Sí? No solamente, hermano, lo manifiesta con lo que dice. Mire, en todo lo que habla, el fútbol, y el fútbol, y el fútbol, y hasta en su recámara, en su casa, ya tiene los colores del equipo del fútbol y todo eso. ¿Sabe qué es lo que sigue? Que comienza, hermano, a casi sentirse como un jugador del equipo de fútbol. O sea, se mueve como ellos, habla como ellos, piensa como ellos, siente como ellos, vive casi, fíjese bien, como ellos lo harían. Hermano, qué hermoso sería, escúcheme, que los cristianos hiciéramos lo mismo con el Señor. Ay, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque, hermano, se supone que es lo que debemos de hacer. Si yo digo que mi vida está en Cristo, si yo digo que Cristo es mi Señor, si yo digo que soy un cristiano, lo que estoy diciendo es que me he unido a Él, que permanezco en Él. Bueno, la consecuencia de estar unido a Él, ¿sabe cuál es? Que yo lo imite a Él. Que yo piense, haga las cosas, hable, sienta como Cristo, hermanos, lo haría. ¿Sí? Y mire, antes de andar imitando a un cantante, a un deportista, antes de andar imitando, hermano, a una gente del mundo que fíjese, a lo mejor sí es muy talentoso en lo que hace, pero que detrás de eso, hermano, hay una gran cantidad de cosas, hermano, que no agradan a Dios. Mire, mejor imitemos al Hijo de Dios. Digo, porque creo que por eso nos hacemos llamar cristianos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese bien, esto nos lleva a lo siguiente, a que Juan establezca estos dos principios bíblicos y éticos, ¿sí? Ahora, principios bíblicos, bueno, porque están contenidos en la Biblia y vienen del corazón de Dios, pero ¿por qué éticos? Hermano, porque el ser cristiano, fíjese bien, nos debe de llevar a comportarnos de una manera cristiana, moralmente, cristianamente, ¿sí? Correcta, ¿sí? Eso es la ética. La ética, hermano, tiene que ver, fíjese bien, con esa parte que estudia las cuestiones morales del hombre que le enseñan lo que es correcto. Bueno, aplique esto, hermano, al cristianismo. Hablamos de que Juan nos comparte dos principios bíblicos y éticos, porque también como creyentes debemos de desarrollar esa parte, hermano, de querer hacer lo que es correcto, de vivir de una manera correcta. Es decir, póngame atención, una persona que dice que ama a Dios, que está con Dios, hermano, debe de tener una aspiración personal de vivir de una manera correcta. Amén. O sea, sería ilógico, le voy a poner un ejemplo, que una persona que dice que ama a Dios, que una persona que dice que es cristiana, hermano, esté viviendo en adulterio, esté viviendo, hermano, haciendo chanchullo, tranzas, movidas chuecas, fíjese bien, a su prójimo, a los demás. No puede ser que quien dice estar con Cristo, su vida, fíjese bien, manifieste una conducta contraria. Estoy explicando. Por eso mencionamos aquí la palabra ético, o sea, principios éticos de la vida cristiana, una aspiración a vivir correctamente con base a lo que creemos. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos dos principios? Aquí están. Que el conocimiento genera la obediencia. Es decir, lo que yo conozco genera en mí el deseo de obrar, el deseo de obedecer con base a ese conocimiento. Amén. Es lo que Santiago, hermanos, nos podría mencionar como el hecho de que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Es decir, la manifestación correcta de la fe, fíjese bien, se muestra con obras correctas que también hablen de esa fe. Amén. Bueno, ese es el primer principio. El conocimiento conlleva la obediencia y la unión con Cristo, el permanecer con Cristo nos lleva a imitarle a Él, a dejar que Cristo viva en nosotros, a parecernos
a Él. Amén. Son dos principios, hermano, que van a evitar, fíjese bien, cumplir con lo que Juan nos dice. Hijitos míos, os escribo estas cosas, ¿sí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, qué precioso nos habla Juan, ¿sí? Qué bonito, hermano, nos habla, ¿no lo cree? Con amor, con paciencia, con ternura, ¿sí? Imagínese estar oyendo a Cristo hablándonos así, ¿sí? Es Cristo quien nos habla así, mejor dicho. No se lo imagine, es Cristo quien nos habla así. ¿Y cómo voy yo a dejar de pecar? Bueno, por medio de conocerle a Él, para que mi vida manifieste la obediencia. Y por medio de estar unido a Él, de permanecer en Él, para que sea Él quien viva en mí, imitarlo a Él. Amén, gloria a Dios, alabe a Cristo, gócese hermano, gócese en el Señor, amén, Dios es bueno hermano, amén, alabe al Señor. Fíjese, por tanto, en la vida cristiana nunca puede haber nada que nos induzca a pensar en el pecado con ligereza. ¿Me explico? Con esta última frase que escribí aquí. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día el cristiano dice, hombre, no pasa nada, el pecado ya Cristo me lo perdonó? ¿Qué tiene? Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? No, no. En la vida cristiana, hermanos, nunca puede haber algo que nos haga pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, a Cristo le costó su vida. Al Padre le costó ver al Hijo en la cruz. ¿Sí? No puede ser, hermano, que estemos tomando a la ligera el sacrificio de Cristo. Cuando vea todo esto, si decimos conocer de Él, si decimos que nos hemos entregado a Él, entonces debemos obedecerle y debemos imitarlo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Ahora fíjese, vamos a echar un vistazo, ¿sí? a lo que viene siendo la obra de Cristo. Amén. Porque por eso, hermano, fíjese bien, Juan dice que si alguno hubiere pecado, estamos en el verso 1, dice, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos un abogado. Así se llama el estudio de hoy. Abogado tenemos. Bueno, para ello, fíjese bien, vamos a ver en qué consistió la obra de Cristo o en qué consiste la obra de Cristo. Amén. Me está siguiendo, no se me duerma. A ver, despiértese, dele un codazo al que tenga allá a su lado. No, no se crea. ¿Verdad? Mínimo, dele un pellizco. No, no se crea tampoco. Pero todos bien atentos. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. ¿Cómo puede el hombre? Esta es una pregunta importante. ¿Cómo puede el hombre, un pecador, o sea, siendo pecador, entrar a la presencia de Dios? ¿Sí? Hermanos, si el hombre por naturaleza es pecador, ¿cómo puede entrar a la presencia de Dios? ¿Sí? Bueno, ese problema se resuelve en Jesucristo. Aleluya. Amén. Es decir, para que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios siendo pecador, ese problema se resuelve en la persona y en la obra de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Vamos a verlo. Fíjese bien, Juan usa en este pasaje dos grandes palabras acerca de Jesucristo. Tome nota, póngase bien abusado. Fíjese bien. La primera palabra es que llama a Jesucristo nuestro abogado, ¿sí? Lo que leímos, donde dice al final del primer versículo, dice, abogado tenemos para con el Padre. Esa palabra, fíjese bien, abogado, ¿sí? En el original, hermano, es la palabra, parakletos, esta que está aquí escrita, parakletos, que se traduce, fíjese bien, por consolador, ¿sí? Es el término que traduce la palabra, parakletos, consolador. Y bueno, fíjese bien, la palabra parakletos proviene del verbo parakalein, ¿sí? En el original, del verbo parakalein, que significa confortar o consolar. Ahora, escuche esto. Hay ejemplos de esta palabra desde el Antiguo Testamento. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Fíjese bien, en Génesis 37:35, no vamos allá,
pero le voy a decir de qué habla. Usted lo puede buscar con calma, ¿sí? Es el pasaje, hermano, de cuando los hijos y las hijas de Israel, ¿sí?, vienen con él para consolarlo por la noticia de que José, su hijo, había muerto. ¿Recuerda, verdad, la historia de José el soñador? Bueno, pues cuando le dan la noticia a su papá, ¿sí?, de que había muerto, acuérdense que los hijos lo hicieron pasar por muerto, los hermanos de José. Bueno, pues dice que vienen todos, toda la familia, los hijos y las hijas con Israel para consolarlo por la pérdida, ¿sí? Ahí vemos esa palabra, ¿sí? En Isaías 61:2, también con calma usted lo va a buscar, ¿verdad? En Isaías 61:2 es el pasaje que habla de que la función del profeta, fíjese bien, era traerle consuelo a los que estaban de luto, ¿sí? Consolarlos, ¿sí? Qué precioso. Y en Mateo 5, fíjese bien, en Mateo 5 y versículo número 4, es el pasaje, hermano, en donde nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, nos habla de aquellos, hermano, que sufren, de aquellos, hermano, que están en una condición incluso, hermano, de llorar, en una condición, hermano, de estar desconsolados, ¿verdad? Que es lo que se conoce, hermano, como el sermón del monte, ¿sí? Ahí en Mateo 5, donde dice que bienaventurados los que lloran porque recibirán, ¿qué? Consolación. Bueno, son los pasajes que, fíjese bien, en la escritura, en la Biblia, nos muestra, no le pongo todos, le muestro algunos, ¿sí? Donde se ve la palabra parakalein, es decir, el verbo parakalein, del cual proviene la palabra paracletos, ¿sí? Que significa abogado, que es la palabra que Juan utiliza. Bueno, déjele explico ahora esto, mucha atención. Parakalein, fíjese bien, en su sentido más común, ¿sí?, es o significa llamar a alguien al lado de uno para que sea ayuda y consejero. Este es el significado más común, más práctico de la palabra o del verbo parakalein, de la cual procede la palabra paracletos, o sea, abogado. Entonces, en otras palabras, fíjese, si leyéramos el versículo 1 con esta definición, fíjese, diría así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿sí?, tenemos a alguien a nuestro lado que nos ayuda y nos aconseja para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué le parece? Amén, alabe a nuestro Señor Jesucristo. Amén, no se pierda esta serie de estudios que también es muy importante, nos centra, nos ubica en lo que debe de ser la conducta del cristianismo hoy en día, bíblicamente, sana doctrina. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿está usted entendiendo? Cuando Juan habla de un abogado, nos habla de uno que está a nuestro lado y que nos ayuda, que nos defiende, que nos aconseja delante del Padre, ¿sí? Ahora, eso también es importante notar. Fíjese cómo dice Juan, ¿verdad? Para con el Padre, o sea, no dice para con el juez. Si hubiera utilizado, por ejemplo, la palabra juez o alguna otra, ¿sabe de qué nos hablaría? Nos hablaría de la severidad, ¿sí?, del castigo que mereceríamos con el juez a consecuencia de nuestro pecado. Pero por el hecho de que Juan utilizó la palabra Padre, nos da a entender, fíjese bien, que el Padre a través del Hijo nos acepta, nos puede aceptar y nos ama. Amén. Gloria a Dios. Eso significa, hermano, que es Dios, fíjese bien, quien propició, ¿sí?, la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque no lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aleluya. Hermano, qué inspiración tan grande tuvo un hombre como Juan para escribir sin error lo que tenemos ahora en nuestras Biblias. Amén. Gloria al Señor. Ahora, de esto que le acabo de mencionar, mire, vamos a continuar porque vamos a llegar ahí. Amén. Pero déjeme continuar con esto. Fíjese bien.
Paracletos, o sea, el abogado, ¿sí? Está escrito en voz pasiva, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pues alguien que es llamado al lado de uno, ¿sí? La voz pasiva, hermano, fíjese bien, es la que se enfoca, hermano, en el sujeto, por así llamarlo, es la que se enfoca más en lo que hace la persona, ¿sí? O lo que hace alguien, ¿sí? En relación al contexto de lo que la misma oración gramatical nos señale. Es decir, destaca la acción, ¿sí? No tanto, fíjese bien, el hecho de la persona, sino que destaca lo que hace la persona, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría decir, Juan se come un helado. Eso es en voz activa. En voz pasiva, ¿sabe cómo sería? Sería, el helado es comido por Juan, ¿sí? Entonces, nos habla de qué hace Juan, ¿sí? En relación al helado, pero centra su atención en la acción. Fíjese, y curiosamente, Paracletos, aunque está en voz activa, tiene completamente un sentido activo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque traduce a un ayudador, a un sustentador, a un testigo a favor de alguien y a un abogado en la defensa de alguien. Todo eso es lo que hace Cristo, hermano, por nosotros. Ahora se da cuenta de que cómo es que el hombre, siendo un pecador, puede tener acceso a la presencia de Dios. Por sí mismo no tiene méritos el hombre, pero por causa de él, por causa de ese alguien que está a nuestro lado, que nos ayuda, que nos sustenta, que es nuestro testigo a favor y que es nuestro abogado en nuestra defensa, es por eso que delante de la presencia de Dios podemos estar, por causa de ese alguien quien es Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Fíjense bien, entonces, como esa gente que dice, ay, no importa que yo peque, Dios me ama. Ándale, pues, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso, hermano? No puede ser eso posible, ¿sí? Fíjese bien, un paracletos es uno que presta su presencia a sus amigos. Qué definiciones tan preciosas, ¿sí? Por eso Cristo, ¿verdad? Les dijo, ya no os llamaré siervos, sino que los voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Dice, no hay más grande amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y fue lo que Cristo hizo. Amén. Esto nos lo enseñan los evangelios. Amén. Ahí está escrito todo esto. Amén, hermano. Entonces, fíjese, él estaba diciendo a los discípulos que él iba a ser el paracletos, él iba a ser el abogado ante el Padre. Amén. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran acceso a la presencia del Padre. Y es lo que sucede el día de hoy. Amén. Oh, gloria a Dios. Ahora sí, fíjese bien, mucha atención con esta segunda palabra, hermano, que Juan menciona. La primera es abogado. La segunda palabra es, hermano, propiciación. ¿Sí? Ya que Juan dice que él es la propiciación por nuestros pecados. Y esto lo dice en el versículo 2, donde dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Él. ¿Y sabe cómo es él? Él es el justo. Jesucristo el justo. Así termina el primer versículo. ¿Por qué es el justo? Hermano, ¿sabe por qué? Porque Cristo jamás pecó. Jamás cometió pecado. ¿Sí? Y aunque usted diga, pues claro, pues era Dios. ¿Sí? Yo le voy a decir una cosa. Él estaba sujeto a un cuerpo de pasiones semejantes a las nuestras. Y aún con todo y eso, no pecó de ninguna manera. Entonces, por eso, él tiene el derecho a ser el paracletos, el abogado. Entonces, ahora dice que él es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a entender, fíjese bien, la palabra, fíjese bien, en el original es hilasmos, ¿sí? O gilasmos, ¿sí? En donde, fíjese, la figura de la propiciación procede del sacrificio, ¿sí? Y era más natural para los judíos que para nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque los judíos tenían todo un sistema de sacrificios, todo un sistema sacrificial, ¿sí? Y los gentiles, hermano,
pues teníamos otro tipo de ritos, ¿verdad? Otro tipo de conocimiento en relación al ser justificados por el pecado. Pero para los judíos la figura del hilasmos o de la propiciación era muy familiar. Ellos la identificaban rápidamente. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a todo un sistema sacrificial para ser justificados delante de Dios. Ahora, fíjese, los judíos ofrecían el sacrificio por el pecado, es decir, por el pecado en general, ¿sí? Y mientras existió el templo, o sea, el templo de Dios, en ese lugar era donde se ofrecían los sacrificios. Bueno, en el templo, fíjese, se hizo esta ofrenda a Dios por la mañana y por la tarde. Se hacía una ofrenda por la mañana y otra ofrenda por la tarde por todos los pecados, de una perspectiva, por así decirla, general, ¿sí? De todos y por todos los pecados. Pero escuche esto. Ofrecían a Dios también, fíjese bien, sacrificios por los pecados muy particulares, ¿sí? Que nos menciona la misma ley. Pecados muy, pero muy particulares, que fíjese, en el que tenían, por ejemplo, el día de la expiación, expiar, ¿sí? El día de la expiación, para expiar todos los pecados conocidos o no. Es decir, por ejemplo, si yo no me daba cuenta de un pecado que hubiera cometido, en el día de la expiación, en ese día se ofrecían sacrificios a Dios por todos esos pecados que a veces no nos dábamos cuenta que cometíamos, ¿sí? Ahora usted dirá, ¿hay pecados que uno no se dé cuenta que comete? Pues sí, hermano, hermana, claro que sí. Mire, donde a veces la mente nos traiciona, ¿sí? Donde a veces nuestra lengua se suelta hablando, ¿verdad? Y hasta decimos, ah, caray, ¿de dónde salió eso, verdad? o a veces, hermano, una conducta que, fíjese, sin darnos cuenta, lastimamos a alguien u ofendimos a alguien. ¿Me estoy explicando? Bueno, pues quiero decirle, hermano, que tanto por los pecados generales como particulares, tanto como por aquellos que no eran conocidos o que no se daban cuenta o no nos dábamos cuenta, fíjese bien, existía el día de la expiación para pedir perdón por todos los pecados, ¿sí? Ellos como nación, como pueblo de Dios. Amén. Y entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que esto significa? Lea esto de acá abajo conmigo. Este es el trasfondo de la propiciación. O sea, todo esto, hermano, es el contexto que como judíos, ellos como pueblo, estaban familiarizados con el término propiciación. Un cordero, una paloma, ¿sí? Según el pecado, según el ritual, según el sacrificio, ¿sí? Era sacrificado para expiar los pecados de las personas, ¿sí? Bueno, para los judíos era muy familiar. Ahora, ¿por qué? Observe esto. Porque la palabra propiciación, ya mencionamos que es el hilasmos. ¿Y sabe qué es el hilasmos? El hilasmos, fíjese bien, nos da a entender una obra, ¿sí? Algo que se hace, ¿sí? Es decir, un ritual, una ceremonia que se hace con el fin, ¿sí? De que, en este caso, la persona ofendida, ¿sí? Perdone la ofensa cometida por los demás, ¿sí? Bueno, fíjese bien, la palabra hilasmos proviene del verbo hilakestai, ¿sí? Que significa, ¿sabe qué? Mire, significa expiar en términos prácticos y comunes, significa expiar. ¿Y sabe qué es expiar? Expiar, hermano, es limpiar, es una ofrenda, hermano, que con base a una ceremonia, con base a un rito que se lleva a cabo, fíjese bien, se da la capacidad de parte, en este caso, de Dios, de perdonar los pecados de los hombres. Ahora, usted dirá, ¿cuál es esa obra? ¿Y cuál es esa ofrenda por medio de la cual Dios expió el pecado de la humanidad? ¿Sabe cuál es esa obra? La obra de Cristo en la cruz. ¿Cuál fue la propiciación por nuestros pecados? La vida misma del Hijo de Dios. ¿Qué le parece? O sea, ya no fue un corderito, ya no fue un macho cabrío, ya no fue, hermano, una paloma, ya no sería un animalito, sino que ahora sería la vida misma
del Hijo de Dios. ¿No dice la Escritura? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más que dijo el Hijo de Dios, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Y esa voluntad, ¿sabe cuál era? La de ofrecerse en su obra, en la cruz, para limpiar, expiar el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres. Gloria al Señor, hermano. Al estudiar esto, hermano, créanme que al estarlo preparando, hermano, Dios habló tanto a mi vida, que no es posible que como cristianos estemos pisoteando la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz y estar cometiendo pecados, burlándonos, fíjese bien, pecando de una forma deliberada y burlándonos del sacrificio del Hijo de Dios. No, hermano, tenemos que corregir esto, ¿sí? Y fíjese, la palabra hilaquestai, o este verbo hilaquestai, de la cual procede hilasmos, significa tres cosas. Ahí le va. La primera, inciso A, significa aplacar o pacificar a alguien que ha sido dañado u ofendido. O sea, aplacar, calmarlo, pacificarlo, ¿sí? Porque está ofendido, ¿sí? Bueno, la B, la segunda cosa de lo que significa hilaquestai, ahí le va, fíjese, es perdonar. Ahora dígalo conmigo, perdonar. Fíjese, o sea, el medio del perdón, escuche, es la forma o el medio que Dios provee para limpiar el pecado, para expiarlo, ¿sí? Entonces, hermano, ¿usted recuerda lo que hizo Dios en el huerto del Edén cuando el hombre cayó en pecado? ¿Qué hizo el hombre? ¿Se acuerda? Se ocultaron de la presencia de Dios. Cuando Dios lo buscaba en el jardín, en el huerto, le decía, ¿dónde estás tú? Y Adán, escondido, le dice, estoy escondido porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Qué hizo Dios desde el huerto del Edén? No dice la Escritura que tomó pieles de ovejas, de corderos limpios, hermano, y proveyó, fíjese bien, la vestimenta para el hombre y para la mujer que estaban desnudos a consecuencia del pecado, que se dieron cuenta que sus ojos, hermano, fueron abiertos pero al pecado y se dieron cuenta de que estaban desnudos. No fue Dios, hermano, quien proveyó del sacrificio de esos animalitos, de esas ovejas, de esos corderos, para cubrir, fíjese, para expiar el pecado del hombre. Y con ese acto, ¿qué sucedió? Desde el libro del Génesis, en el capítulo, fíjese bien, número 2 y número 3, donde se ve la consecuencia de todo esto, en el capítulo 3, fíjese bien, Dios le mostró al hombre la manera en la que su ira, a consecuencia del pecado, podía, hermano, ser satisfecha. Cómo, hermano, la consecuencia del pecado del hombre en la persona de Dios desencadenaría esa condenación, esa ira sobre el hombre, y cómo Dios le mostró al hombre por medio del sacrificio de estos animales, de estas ovejas, de estos corderos, fíjese bien, quitándole las pieles a ellos y vestir al hombre y vestir a la mujer de su desnudez, de la consecuencia de su pecado, del pecado mismo. Dios le mostró la forma, les mostró la provisión, les estaba mostrando, fíjese bien, no solamente el sistema sacrificial, no, escúcheme, les estaba mostrando también la manera en la que el Hijo de Dios tendría que pagar por los pecados de toda la humanidad. Amén. Gócese, hermano, alabe al Señor. Porque, hermano, porque Dios no dejó hundida la humanidad en tinieblas para perdonar
Dios, hermano, proveyó. Fue el Hijo de Dios quien dijo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para entregar mi vida en rescate de muchos. Amén. Porque Dios lo mostró desde el huerto del Edén como una figura de lo que sería la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor, hermano. Esto es precioso. Amén. Deje que Cristo, la presencia de su Espíritu, edifique su vida, hable a su vida. Ahora, fíjese bien, la tercera cosa que significa la palabra, el verbo hilakestai, es, hermano, fíjese, realizar alguna obra por la que se quita la mancha del pecado. ¿Sí? ¿Cuál fue la obra que hizo Cristo? Venir a este mundo, encarnar, dejando su gloria y encarnar en semejanza de hombre, no pecar, y a la edad de los 33 años, morir en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. La vida del Hijo de Dios, fíjese bien, fue esa ceremonia a la que los judíos estaban familiarizados con el término propiciación, que indica, hermano, esa obra, esa ceremonia sacrificial para ofrecer un animalito en sacrificio para aplacar la ira de Dios y obtener el pecado. La vida del Hijo de Dios, cuando encarnó, cuando nació de María, cuando vino a este mundo en un pesebre y se desarrolló y creció, hermano, y llevó a cabo su ministerio y no pecó, sino que anunció las buenas nuevas, hermano, el camino al Padre, y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Escuche, todo eso es la propiciación que nos llevaría a que nuestro pecado fuera limpiado delante de Dios. Y así, fíjese bien, el hombre o la mujer, siendo pecador, poder tener acceso a la presencia de Dios. No por méritos nuestros, sino por el abogado, quien es nuestra propiciación. Ese alguien que nos ayuda, que nos sustenta, que es nuestro consejero, que es nuestro testigo y nuestro defensor. Es por medio de él quien tenemos acceso al Padre. Amén. Oh, hermano, creo que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Amén. Fíjese bien, cuando Juan dice que Jesús es el hilasmos, o sea, la propiciación por nuestros pecados, está reuniendo en él, o sea, en uno, o sea, en Cristo, todos estos significados que acabamos de mencionar. Amén. Fíjese, Jesús es la persona por medio de quien se eliminan la culpa por los pecados pasados y presentes. A ver si escuchó. Los pecados pasados y los presentes. ¿Por qué los futuros no los mencionamos? ¿Quieres saber por qué los pecados futuros no los mencioné? ¿No los escribí aquí? Ahí le va, bíblicamente. ¿Por qué? Porque se supone que el cristiano que tiene conocimiento de Dios le obedece a Él. Porque se supone que el cristiano que está unido a Cristo imita a Cristo. Por lo tanto, se supone que el cristiano no peca deliberadamente. O sea, no peca ni voluntaria ni intencionalmente. Se supone que el cristiano cuando peca, cae, tropieza. Y es muy diferente a practicar el pecado de una forma deliberada. Por lo tanto, aquellos, fíjese bien, que dicen, no pasa nada con el pecado, Dios ya me los perdonó todos. Híjole, en la que se están metiendo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro hilasmos, fíjese bien, es nuestro paracletos y nuestro hilasmos, ¿sí? Por los pecados pasados y los presentes, pero no por los futuros, porque se supone que yo como hijo de Dios no peco decidiendo pecar, es decir, voluntariamente. Porque si yo llego a hacer eso, entonces yo me alejo de la luz, como lo que hace rato mencionamos. Y al alejarme de la luz, pierdo la luz en mi vida. Alejarme de eso implica alejarme de la salvación.
Por lo tanto, ahora entiende por qué también de esto predicamos el domingo. En el segundo servicio fue distinto del primero, véalo. En el segundo servicio, Pablo le dice a los efesios, ¿verdad? Les dice que con temor y temblor cuidemos una salvación tan grande que hemos recibido. Amén. Entonces, hermano, hermana, fíjese qué precioso es esto, ¿sí? Si usted entiende que como cristiano va a tropezar, bueno, es eso. O sea, puede tropezar, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque si usted se afirma en el Señor, usted va a evitar ese tropiezo y le va a dar la vuelta y va a seguir. Pero va a haber ocasiones en las que sí vamos a tropezar. Bueno, cuando tropecemos, ¿qué va a pasar? Tenemos a Cristo, quien es nuestro Paracletos y nuestro Gilasmos. O sea, nos defiende ante el Padre, está con nosotros a nuestro lado y nos defiende ante el Padre por causa de que la ira de Dios, hermanos, se desencadena por el pecado, ¿sí? Y a la vez Cristo es nuestra propiciación. Es decir, el Padre nos acepta por la obra que el Hijo de Dios hizo, ¿sí? Para, fíjese bien, para que seamos perdonados, ¿sí? Y ser aceptados ante Dios. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, la gran verdad básica tras esta palabra, ¿sí? Que es por medio de Jesucristo, fíjese bien, es de que por medio de Cristo se restaura y se mantiene la relación con Dios. Amén. Gloria al Señor. Por medio de Jesucristo se restaura la relación con el Padre y se mantiene esa relación. Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos a ir ya haciendo una conclusión. Amén. Dice, hermano, en lo que estamos estudiando, los primeros 2 versículos del capítulo 2 de la primera carta de Juan, fíjese bien, que según Juan lo ve, fíjese bien, esta obra de Jesús fue realizada, fíjese, no solamente por nosotros, sino sabe también por quién, por todo el mundo. Ya lo mencioné hace un momento en Juan 3:16, y ahí está, mire, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿a quién amó Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no nada más a los judíos, a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, Juan 12:32 y Primera de Timoteo 2:4 son pasajes que yo le invito a que usted busque con calma, que hablan precisamente de lo mismo, de que el sacrificio del Hijo de Dios, hermano, fue por todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Mire, con esto, ¿qué concluimos? Que no se le puede poner límites a la gracia y al amor de Dios, o a la eficacia de la obra y el sacrificio de Jesucristo. Imagínense, limitar la gracia, limitar la obra de Cristo a un solo pueblo. No, hermanos. La obra y la gracia de Jesucristo son suficientes para todo el mundo, para todas las personas, en todas las edades, de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todo lo que podamos decir. El sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo. Y no importa el pecado, no importa el pecado. Dios, a través de su Hijo, de la obra de Él, puede amarnos y aceptarnos, porque no hay pecado que sea mayor que la obra del Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano, y con esto llegamos a la conclusión, ¿sí? Llegamos al final de este estudio número 6, ¿sí? Y yo quiero invitarle, hermano, a que, considerando todo esto, nos pongamos a cuentas con Dios, ¿sí? Y si hubiera alguien que no está a cuentas con Dios y lo quiere hacer, recibir a Jesús en su corazón como su único Salvador, ¿sí? Entregarle su vida a Él, yo quiero invitarle a que haga de la obra de Cristo el medio, haga de la persona de Cristo el medio para reconciliarse con Dios.
obtener la salvación y la vida eterna. Solamente a través del Hijo de Dios. No hay intercesores. Solamente el Hijo de Dios fue quien tomó nuestro lugar en esa cruz. Y si alguien desea recibir a Jesús en su corazón, quiero pedirle que lo haga repitiendo esta oración conmigo, pero creyendo en su corazón con fe en Él. Cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, reconociendo que he pecado, que me alejé de ti y que mi pecado me condena. Pero hoy hago mío tu sacrificio de la cruz y esa sangre que derramaste y ese cuerpo que tú diste por mí, tu cuerpo, lo hago mío. Esa obra en la cruz la hago mía y te pido perdón por mis pecados y acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Yo merecía estar en la cruz, pero tú tomaste mi lugar y yo hago mío tu sacrificio. Y hoy declaro que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. Ocupa el trono de mi corazón, porque nadie más pudo haber hecho lo que tú hiciste por mí. Hoy soy tu hija o tu hijo, y hoy te pido que me des de tu Espíritu en mi vida, que tu Espíritu Santo venga a mí, lléname con tu presencia. Te entrego mi vida. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. No hay como estar a cuentas con Dios. Y tras entender estas verdades, hermano, bíblicas, corregir en nuestra vida todo lo que sea deficiente, todo lo que sea desviado, y volvamos a cuidar nuestra vida, nuestra santidad, nuestro testimonio. Cuidemos, hermano, nuestro caminar en Cristo. Amén. Sí tenemos abogado, pero no veamos el pecado con ligereza. Amén. ¿Por qué? Hermano, porque le costó al Hijo de Dios. Porque hay, hermano, una consecuencia de pecar deliberadamente y no valorar el sacrificio de Cristo. Y esa consecuencia nos la muestra, hermano, el autor a los Hebreos, donde se escribió, hermano, que ya no habrá más perdón, ya no habrá más medio de salvación para aquella persona que pisoteare la sangre del Hijo de Dios por medio del pecar deliberadamente. No. Como hijos de Dios, cuando cometemos pecado, abogado tenemos. Pero cuando cometemos pecado, es porque tropezamos. También lo dice Santiago. No es porque practiquemos el pecado. Es diferente. Amén. Por lo tanto, si usted necesita ponerse a cuentas con Dios, hágalo en este momento, hágalo en esta noche. Amén. Y quiero orar para terminar el estudio. No se vaya. Voy a comentar unas cosas brevemente. Vamos a orar y terminar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Cómo esta nos ubica y nos muestra realmente, Señor, lo que debemos hacer. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que nos ven desde sus hogares y que esta palabra, Señor, la atesoremos y la vivamos. Señor, que seamos obedientes a ti, que te imitemos a ti. Bendito Señor, si hay algo, Señor, en lo cual debemos ponernos a cuentas contigo, queremos hacerlo, pidiéndote perdón y arrepintiéndonos de nuestro proceder. No queremos seguir haciendo lo mismo. Nos arrepentimos del pecado y te pedimos perdón. Gracias, Jesús, porque tú eres el justo. Eres nuestro Paracletos. Eres nuestro Gilasmos, nuestra propiciación para limpiarnos del pecado. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, pues hemos terminado. Mire, lo único que quiero mencionarle es sobre el hecho, hermano, de los materiales. Algunos hermanos que, fíjese, no conocemos, algunos otros sí, pero a muchos no los conocemos.
se han estado acercando por medio del WhatsApp a pedirnos, hermano, los materiales. Hermano, no vendemos los materiales. Lo que Dios nos ha dado, hermano, es para la edificación de la iglesia. Si usted quiere tener los materiales, indíquenos de qué manera los quiere. Comúnmente nos los piden en formato digital. Los tenemos en PDF y los podemos enviar a donde usted nos diga, a un correo electrónico o a un número de WhatsApp. Le voy a poner ahí en pantalla el número de contacto. Es mi número personal, ¿verdad? Donde usted puede indicarme, Pastor Israel, me gustaría tener el material de los lunes y se lo hacemos llegar. Pastor Israel, me gustaría tener el material de los jueves, de los dones, y se lo hacemos llegar. Amén. Entonces, hermano, esto es para la edificación de la iglesia. No es mío, no es de nadie. Esto es para que la iglesia sea edificada. Sabe que mucha gente es egoísta de esta manera. No comparten, hermano, no sueltan, ¿verdad? Lo que aparentemente dicen que Dios les da. Si es algo que Dios nos da, hermano, no es para uno personal, es para la edificación de la iglesia. Amén. Así que si usted quiere los materiales del lunes, del martes, del miércoles o del jueves, indíquenoslo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues quiero mandar un saludo, ¿verdad? A todas las personas que nos ven. Estamos orando por el hermano Martín Maldonado Castañón, esposo de nuestra hermana Toñita, en la comunidad de San Ignacio. Está internado y yo les encarezco a todos que estemos en oración por él, así como les pedí oración, ¿verdad? Y nos unimos todos por la vida de nuestro hermano Nergel Lagunas, por la vida de nuestro hermano Salvador Ramírez, y como lo hicimos, hermano, con nuestro hermano Oscar, y como lo hicimos con nuestra hermana Paula, la hermana Isabel, y como lo hemos hecho, hermano, por todos nuestros familiares y hermanos en Cristo. Ahora les pido, oremos por el hermano Martín. Amén. El hermano Martín Maldonado Castañón. Que el Señor lo levante, hermano, y lo saque sano. Amén. De la enfermedad. Amén. Gloria a Dios, gócese, hermano. Amén. No se pierdan las transmisiones, son de bendición. Amén. Esto es lo que yo le quería decir. No se pierda la palabra. Hoy en día mucho cristiano se está enfriando, ¿sí? Y yo les encarezco también en el amor del Señor, aproveche el alimento espiritual que se está dando desde los sábados hasta los jueves. Amén. Predicamos la palabra todos los días. Mire, en lo que nuestro hermano Dani está compartiendo los martes, ¿verdad? El estudio de conociendo la palabra de Dios. Un servidor, hermano, con mi esposa, sí, y un pequeño equipo, mire, estamos ministrando en la comunidad de San Ignacio, predicando la palabra de Dios. Amén. Al mismo tiempo, en el mismo horario. Así que valore la preparación, valore la dedicación, hermano, de todo esto que hacemos, y no se enfríe, no hay motivo para que se enfríe, porque este ministerio está predicando diariamente la palabra de Dios. Amén. Les amamos a todos, cuentan con este ministerio, cuentan con nosotros, ¿verdad? Y en todos los estados, en todo este continente, hermano, desde el norte hasta el sur, reciban la bendición del Señor. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, y que la paz del Señor gobierne en sus corazones. Que la bendición de Él esté sobre su hogar y sobre los hogares de los que han salido de con usted. Amén. Estamos para servirle. Que el Señor le bendiga y mañana jueves nos vemos a las 8 de la noche. Bendiciones.